Y queremos preguntarle específicamente qué parte de la ciudadanía es la que deberíamos escuchar para este proceso constituyente a nuestro invitado que se encuentra ahora en estudio. Él es Leonardo Moreno, es encargado de políticas públicas de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Leonardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué actores sociales deberían ser escuchados en este proceso constituyente? Bueno, la pregunta que me está haciendo es bastante compleja porque yo creo que es de las materias que hace un rato plantea el profesor Nogueira respecto a que deben ser resueltas. Si uno mira la forma en la cual se llegó a este acuerdo, se dice que se va a mantener la proporcionalidad, ¿no es cierto?, el sistema proporcional en el cual son elegidos los diputados y senadores. Perdón, los diputados. Entonces, claro, ¿cómo entra ahí la ciudadanía? Yo lo veo bastante más complejo, los actores sociales. No tengo tan claro y habrá que esperar estos días, ¿no es cierto?, para saber de qué manera se va a presentar. Si es así tal cual está, significa que las personas, los actores sociales de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, van a tener que competir en listas independientes, en que van a tener que ajustar un número de firmas para poder presentarse. Por lo tanto, creo que este punto es un tema que hay que despejar en los próximos días en esta comisión técnica que tiene que resolverse. Sin perjuicio de eso, yo creo que hoy día en Chile tenemos una serie de problemas que hace mucho rato arrastramos y que están ahí a la orden del día. El tema de los pueblos originarios, el tema de género, temas que la ciudadanía le importan mucho, temas medioambientales, en fin. Uno piensa en la necesidad de que personas que provengan precisamente de esos mundos, que estén trabajando esas temáticas, tengan que ser parte de una convención constituyente del tipo en la cual se ha planteado, ¿no es cierto?, en este acuerdo. Como digo, pero lamentablemente tenemos todavía esta hoja en blanco, ¿no es cierto?, que no se ha terminado de resolver para saber cómo van a ser electos precisamente aquellos representantes de la ciudadanía que no estén adscritos a partidos políticos. Sí, justamente lo que hablábamos con el profesor era que es muy probable que muchos partidos políticos presenten a sus propios candidatos y obviamente con las agendas que eso signifique que tengan detrás, ¿no? Y además el hecho de las campañas, por ejemplo, electorales con las que se van a dar a conocer estos candidatos y con los que vamos a tener que elegirlos también. Eso tal vez abre un flanco a que digamos, las agendas, como le decía, de los partidos políticos entren de una manera obvia o no a los intereses, digamos, de la Constitución. Yo creo que aquí en esto vale la pena plantearlo y con bastante fuerza. Nosotros estamos en un momento único, se ha dicho ya, ¿no es cierto?, y creo que es casi un lugar común. Estamos viendo un momento muy especial en la historia del país y por lo tanto también es bueno que miremos la experiencia comparada, lo que ha existido en otros países. Las normas de cómo se eligen las personas que constituyen o que van a ser parte de una asamblea constituyente o de esta convención, como queramos llamarla, son normas que en general son de excepción respecto a la normalidad democrática representativa en el país. Porque si usamos la misma lógica representativa, vamos a volver a tener que, si bien no son parlamentarios, son personas presentadas por los partidos. Yo creo que, y me parece muy bien, porque es parte de una democracia representativa. Sin embargo, pero sin embargo, como estamos diciendo que la ciudadanía es la que ha llevado la voz y que la que tiene que decir algo, y sabemos también la dificultad que tenemos hoy día con las instituciones, me parece que es tremendamente relevante que la ciudadanía pueda acceder de una manera más sencilla, de una manera menos compleja, ¿no es cierto?, a formar parte de este grupo de personas que van a redactar una nueva constitución para Chile. Por tanto, yo creo que uno puede hacer un llamado a mirar aquellas experiencias comparadas que existen en el mundo entero, no solamente en el caso de América Latina, que además a algunos sectores les produce bastante nerviosismo, digamos, pero hay otras experiencias en Europa, en Sudáfrica y en otros lugares que uno puede mirar para saber de qué manera realmente la ciudadanía puede participar, por cierto, más allá de también votar, ¿no es cierto?, en el plebiscito de entrada, en el plebiscito de salida. Claro, porque queremos también tener algo que decir respecto del texto que se va a votar, no solamente decir sí, apruebo, no apruebo, me parece, no me parece. Queremos también decir, oiga, pero recuerde que dentro de la Constitución también queremos que haya un punto sobre, por ejemplo, no sé, por nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con los pueblos indígenas. Entonces, estos representantes de la ciudadanía son los que yo creo que más preocupan ahora, porque ¿cómo los vamos a elegir? ¿Quiénes van a ser esos representantes? Yo creo que aquí hay un tema que me parece que es tremendamente relevante poner encima de la mesa. Yo creo que una cosa, y uno normalmente, yo por lo menos la cito siempre, una cosa es la política, los partidos políticos, ¿no es cierto?, y el quehacer político, y otra cosa distinto es aquello que se ha denominado lo político, es decir, aquello que nos es de construcción común, y aquello que nos es de construcción común nos corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, evidentemente que hoy día en el mundo estamos viviendo una realidad diferente. Antes era
en los partidos políticos donde se cortaba prácticamente todas las decisiones. Hoy día la ciudadanía, precisamente en temas tan importantes, aquellos que nos corresponden a todos, tienen algo que decir y también tienen un trabajo político desde ese punto de vista, digamos, de esta construcción común. Por tanto, desde ese punto de vista, yo insisto, creo que aquí hay un tema que hay que despejar, más allá de la normal, y yo espero también que se resuelva el tema de un voto voluntario en el plebiscito de entrada y obligatorio en el plebiscito de salida. ¿Cómo cree usted que debería ser? Evidentemente debería ser obligatorio en la entrada y en la salida. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la evidencia de Chile, sabemos que quienes menos votan en el país son las personas más pobres, y en esto lo vinculo con lo que hacemos en la Fundación Superación de la Pobreza. Cuando uno habla de participación, cuando uno habla efectivamente de tener más poder, de empoderar a las personas, pasa también por que su voz se escuche. En un plebiscito de estas características, la verdad es que uno se pregunta por qué hay un voto obligatorio de salida, ¿no es cierto?, cuando se va a ratificar aquello que se trabajó, pero no de entrada. Entonces, para saber si efectivamente queremos estar hablando. Voy a ser muy franco. La verdad es que siempre se habla mucho en Chile, particularmente por algunos sectores, de que tenemos muchos derechos pero pocos deberes. En este caso concreto, yo creo que este es un derecho, el de poder votar en el plebiscito, pero también es un deber. Entonces, me parece raro que nos desmarquemos de esa lógica en algo tan importante como ir a votar para saber si queremos cambiar o no la Constitución, digamos, o tener una nueva Constitución en estricto rigor. Entonces, creo que aquí hay un tema que quisiera poner también encima de la mesa. Es decir, si uno tiene la evidencia de que son los sectores pobres y los jóvenes los que menos votan, ¿por qué le sacamos la obligatoriedad al plebiscito de entrada y lo dejamos solo en el plebiscito de salida, entendiendo que hoy día no hay votación obligatoria en ningún caso? Pero estamos entendiendo que estamos frente a un hecho, ¿no es cierto?, inédito, que ya se ha dicho por todos, ¿no es cierto?, pero que además es tan relevante en nuestra vida futura. Justamente sobre este respecto, cuando se estaba hablando de la consulta ciudadana, porque en realidad no es un plebiscito lo que iban a hacer las municipalidades, digamos, muchos estudiantes que fueron los que partieron este movimiento decían: quisiéramos que esta consulta ciudadana se haga a partir de los 14 años. Efectivamente. Entonces, ¿usted cree que esto debería ser también para el plebiscito de entrada, por ejemplo? Yo creo que la edad se está discutiendo hace mucho tiempo. Creo que también es un minuto, ¿no?, en el cual, dado que estos momentos son momentos de crisis, son momentos de reflexión, yo creo que tenemos que volver a mirar ciertas cuestiones. Por ejemplo, hemos estado planteando hasta el cansancio la responsabilidad penal de los jóvenes, ¿no es cierto?, de los 16 años. Se han planteado por varios parlamentarias, que se baje la edad de 16 años para votar. ¿No será también el momento de poder revisar aquellas cuestiones que podrían ampliar precisamente a ese sector, que son los que más se han movilizado en esta crisis que hemos vivido? Yo creo que son cuestiones que están encima de la mesa, que es el momento además de poder plantearlas y poder discutirlas, ¿no es cierto?, y poder tratar de llegar a acuerdos, y si no llegamos a acuerdo, ver cómo realmente logramos resolver esa diferencia. Lo quiero llevar a otro punto. ¿Cómo han definido ustedes como fundación el concepto de violencia estructural? Lo que nosotros hemos dicho siempre como violencia estructural es algo que algo decía Patricio Fernández anteriormente en el mismo programa, digamos. Yo creo que tiene mucho que ver con que el Estado tiene ciertas formas en las cuales actúa que produce determinadas consecuencias en la ciudadanía. No voy a entrar al tema de la violencia respecto al tema de la represión, porque creo que sobre eso se ha hablado bastante. Me voy a referir a otra cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la pobreza. Nosotros, prácticamente al mismo tiempo que llevamos de Constitución del año 1980, tenemos una forma de hacer política pública que tiene que ver con la focalización. Cuestión que nosotros estamos de acuerdo. No tenemos suficientes recursos en el país, por tanto tenemos que focalizar en las personas que más lo necesitan. Sin embargo, la forma en la cual se hace esa focalización muchas veces produce también violencia estructural. Deme un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Muy concreto. Cualquier tipo de ayuda estatal, usted tiene que tener, no solo estar en pobreza, sino que tiene que demostrar pobreza. Pero no solo tiene que demostrar pobreza, entra a competir con un criterio de mercado para obtener un beneficio, ¿no es cierto?, respecto a otras personas que están en una situación relativamente parecida. Le pongo un ejemplo que yo creo que las personas que nos están escuchando lo conocen. No, mire, es que la vecina tiene un puntaje anteriormente en la ficha de protección social y ahora en el registro social de hogares que es mayor, por lo tanto tiene mayores facilidades. Sin embargo, a mí me consta que está escondiendo cosas. El beneficio en realidad me toca a mí. Ese nivel de competencia que se da entre las personas tiene que ver con una violencia estructural de cómo han sido establecidas las políticas. Estoy diciendo con esto, o hemos dicho en la Fundación, que se acabe la focalización por ningún motivo. No tenemos suficientes recursos. Lo que estamos diciendo es que se puede focalizar de otra manera. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo dramático. Todo el programa de alimentación escolar de la JUNAEV. Hay colegios donde en la sala de clases algunos niños son beneficiarios de comida y otros no. Simplemente porque
están con este sistema, ¿no es cierto?, de focalización. Yo me pregunto si eso no es violencia estructural, en el cual en un colegio que tiene características bastante, yo diría, similares, ¿no es cierto?, entre todo su alumnado, algunas personas sí tienen derecho a comer y otras no. Entonces, ¿por qué no cambiamos la lógica y decimos, mira, el colegio en su conjunto, sabemos, tenemos un índice de vulnerabilidad escolar, tenemos problemas territoriales que son comunes a las personas? Yo creo que tenemos que realmente hacer un esfuerzo por mirar las cuestiones de una manera diferente. A eso es lo que nosotros llamamos violencia estructural. Creemos que la segregación de los barrios, tiene que ver cómo nosotros, desde el Estado de Chile, ¿no es cierto?, se han ido generando las políticas de ciudad, las políticas de los barrios. Eso llamamos violencia estructural. Llamamos violencia estructural a barrios segregados donde el transporte es muy deficiente en relación a otros, donde las áreas verdes no tienen ninguna comparación entre una comuna y otra. Podría nombrar un montón de cuestiones, y esto de la violencia estructural también tiene mucho que ver con el concepto de desigualdad. Cuando nosotros hablamos de desigualdad, no hablamos solamente de una desigualdad de ingreso, hablamos de esta acumulación inmerecida de desventajas en las mismas personas siempre. Eso creemos que es violencia estructural. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, que estaba tal vez en tercero o cuarto medio, tenía compañeras que... Yo iba a un colegio municipal en Providencia, emblemático, debo decir, en el que se reunían muchas compañeras que venían de distintos puntos de la ciudad. Y resulta ser que muchas de ellas conversaban que tenían un método para mentir, digámoslo así, en la ficha para que pudieran darles beneficios para poder entrar a la educación superior. ¿Es a eso a lo que se refiere usted con el tema de la violencia estructural? Que en el fondo la forma en la que están hechas las políticas públicas tienen una lógica que es más de mercado que de Estado, ¿no? Más que de política. Lamentablemente me refiero a eso y podría decirle que prácticamente todas nuestras políticas tienen ese diseño. Esa cuestión es lo que nosotros denominamos violencia estructural, lo que producen las personas, cuando en definitiva usted necesita un tipo de más que decir de ayuda, ¿no es cierto?, de apoyo de la sociedad en su conjunto. No, usted va a recibir siempre algún tipo de cuestión que además por lo demás en general se transforma en ¿qué? En un bono, en un subsidio a la demanda. Entonces hemos ido creando un sistema que lamentablemente creemos que hay que entrar muy de lleno. Esto está muy vinculado a un elemento central de la Constitución, que es precisamente el capítulo que se refiere a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son otra cosa que los derechos humanos radicados ya en la Constitución. Hoy día tenemos una Constitución que no tiene establecidos los derechos económicos, sociales y culturales. Esto no significa gratuidad para todos y en cualquier condición. Significa simplemente que tenemos que respetar los derechos de las personas a través de las políticas sociales que implementemos. Claro, justamente nos quedan 2 minutos de programa, que no quiero dejar de hacerle esta pregunta, sobre todo por lo que usted plantea de estas políticas públicas que existen y que obviamente no somos nosotros las que las están haciendo, sino que son en el Congreso, son los políticos, son los ministros, que todos desgraciadamente pertenecen a una élite. Esta crisis social que en algún momento el gobierno dijo que no se podía prever, ¿usted está de acuerdo con eso? No, ¿Que no se podía prever? No solo no estoy de acuerdo. Hemos hecho un mea culpa en la Fundación de no haber podido incidir con mayor fuerza durante más de 20 años planteando esto. Se nos ha dicho que somos de los pocos que logramos ver este problema con anticipación. El mérito no es nuestro y además no nos llena de orgullo. Por el contrario, lo único que la Fundación hizo con diferencia a lo mejor de otros es que le preguntamos a la gente. Le preguntamos a la gente, hicimos un trabajo gigantesco, ¿no es cierto?, llamado Voces de la Pobreza, donde la gente pudo decir qué es lo que le estaba pasando. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia estructural, no es un invento que tengamos en la cabeza, sino que estamos recogiendo lo que la gente está diciendo y sintiendo. Entonces, esto es una lección muy grande para el Estado. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar cada vez que se hace una política. Las políticas tienen que adaptarse, las políticas tienen que ser aceptadas por la ciudadanía, no pueden imponerse. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que aprender todos. Y en ese sentido, no estoy para nada de acuerdo que esto nos pilló de sorpresa. No, eso no es verdad. La verdad es que el quien venga a sorprenderse hoy día es porque ha vivido, lamentablemente, en una cierta burbuja y no ha mirado la realidad que... Efectivamente, hay que decir que este estallido social no es algo que explotó de un momento a otro, no se debe a los 30 pesos, se debe a un montón de desigualdades, que es lo que usted decía hace un rato, en el que francamente la gente no pudo por lo demás. Además. Entonces eso es lo que hace tan difícil esto, porque en este momento yo creo que la gente y toda esta crisis, la gente ¿con qué se queda? Con un sabor de boca de un desagrado muy profundo, de un malestar que no logra entender bien. Pero claro, cuando mi malestar es el mismo de millones, quiere decir que estructural, que yo espero que este acuerdo que se ha alcanzado ayude a ir resolviendo poco a poco.